Hola, aquí estoy una vez más con un audio vídeo o audio resumen. I've tried to collect as much information as possible regarding this topic, which is present in all Spanish specs. And you can use it as a podcast while you do other things. You can watch it, improve your listening skills, your summary skills. All the facts and figures and expressions and vocabulary I've collected are ready for you to use and impress any examiner. If you watch it on a small screen, bear in mind that letters are very small. So my advice is to watch it on a laptop. It is that way so that you had as much as possible on the screen. Remember, mind maps are a great way to summarize, collect information about a topic, and I really advise you to try mind maps. ¿Y te gustaría saber la influencia que ha tenido Internet en España? ¿Te gustaría saber cómo ha repercutido el COVID en el panorama digital? ¿Te gustaría saber qué problemas tienen los menores cuando se enfrentan a Internet o al mundo digital? Pues te lo voy a contar. Y empiezo diciéndote que la llegada de Internet ha sido una revolución total. Tenemos accesibilidad a Internet, la cultura se ha democratizado, el conocimiento está al alcance de la mano y nos ha cambiado la vida sin duda. Ha dado grandes oportunidades al e-commerce, a los programadores, al marketing digital, a la policía de Internet, a los abogados especializados en ciberdelitos, etcétera, etcétera, etcétera. Los beneficios para los profesionales son enormes. Los españoles pasamos en Internet una media de 3 horas al día. Esto ha dado lugar a situaciones de estrés o tecnoestrés, ese es el término más apropiado. Teletrabajamos en exceso y realizamos compras compulsivas. Cada vez somos compradores más compulsivos. Damos al cerebro más trabajo porque la multitarea, Internet nos ha hecho ser multitareas, entonces damos al cerebro más trabajo que para lo que no está preparado y eso le genera estrés al cerebro. Por eso tenemos tecnoestrés. La solución para esto es planificar, evitar distracciones, alejar el teléfono cuando estemos trabajando o estudiando. También Internet ha repercutido en que memorizamos menos, consultamos más, tenemos menos memoria y nuestra materia gris se está modificando. Eso es un hecho científico comprobado. Lógicamente vivimos hiperconectados, el 89% en España tiene acceso a Internet y en América Latina es desigual. El acceso a Internet es desigual. El 78% en Chile, que es el país más conectado de Latinoamérica, donde el acceso a Internet se sitúa entre 57% y 20% para mayores de 75 años. En zonas rurales de Latinoamérica hay infraestructuras que no permiten el acceso a Internet. 6 de cada 10 niños no tienen Internet en el hogar en América Latina. Perú, Paraguay o Bolivia tienen un 3% de acceso a Internet. Durante la pandemia supimos del caso de unos niños peruanos que tenían que subir a una colina para poder seguir sus clases. En México pueden disfrutar de acceso gratis a Internet en 45 localidades del país. Es el tercer país de América Latina que da acceso a Internet a los habitantes, tras Chile y Costa Rica. Y México es el país con más penetración de Internet en el mundo, tras India e Indonesia. Con Internet somos menos felices y menos productivos,
Parece mentira, pero es así. Y los nativos digitales, aquellos que nacieron con Internet vigente, tienen menos coeficiente intelectual que sus padres. Pues, ¿por qué? Porque tienen menos interacción familiar, menos tiempo dedicado a música, a artes, a lectura, tienen más interrupciones del sueño, reciben más sobreestimulación de su atención y tienen un estilo de vida sedentario y por eso menos maduración mental. Sabemos que el deporte y las actividades al aire fresco, en el tiempo libre, nos hacen madurar mentalmente. La entrada de Internet ha sido una amenaza para fotógrafos, videoclubs, la industria musical, las librerías, los bibliotecarios, los documentalistas. Imagino que sabes la razón, ¿verdad? Ahora todo está en Internet o se copia información de Internet, libros, música y todas estas películas y todas estas industrias han perdido muchísimos ingresos. Internet se ve como una herramienta que ha alejado a generaciones, ha alejado a padres e hijos. El 70% de casos de ciberacoso son chicas. Después hablaremos más de esta cuestión. Y las mujeres tienen poca representación en la industria digital. Las compras de aparatos de conexión a Internet, como tabletas, se dispararon durante la pandemia. Y tenemos que tener en cuenta la repercusión en los jóvenes. Muchos jóvenes se aislaron durante la pandemia, se aferraron a sus dispositivos móviles y muchos de ellos ni siquiera tenían la necesidad de salir o de socializar. Hay un mercado masivo de datos, se compran y se venden datos de los usuarios, se sabe mucho de cada uno de nosotros y el negocio de las criptomonedas también ha crecido y se ha extendido gracias a Internet. Y como te decía, hay una generación de desconectados que han decidido abandonar Internet. Han observado que tiene muchas más desventajas que ventajas y por eso se han desligado. Prefieren el contacto cara a cara y no a través de una pantalla. Y si te hablo de la vida diaria con respecto a Internet, pues podemos recordar que la domótica se ha extendido, se ha desarrollado gracias a Internet, las compras online, aunque recordemos que tienen impacto sobre el medio ambiente. Y también recordemos la repercusión cuando se hacen compras compulsivas, ha permitido mayor vigilancia de nuestras casas, nuestras calles, permite también vigilar el tráfico, los transportes, las carreteras, nos permite estar informados, nos informa sobre viajes, ocio, nos permite reservar billetes, comprar excursiones, etcétera. Nos da acceso a nuestro banco fácilmente, nos permite hacer papeleo o burocracia de forma ágil sin salir de casa, nos permite concienciar, denunciar, difundir noticias para bien y para mal. Los drones permiten localizar a personas desaparecidas, obtener información geográfica, localizar plantaciones de drogas. La televisión digital nos permite tener
miles de posibilidades a nuestro alcance, miles de programas, películas. En cuanto a las bibliotecas, también Internet nos ha permitido acceder a bibliotecas mediante libros en formato digital. Y te puedo decir que el 29% de personas lee libros en formato digital y está aumentando. Y también en la vida diaria, Internet evita la soledad. 4 de 10 adolescentes se conectan a Internet para no sentirse solos. También es el caso de los mayores. Por lo tanto, nuestra vida diaria se ha beneficiado en muchísimas cosas con la entrada de Internet. Si hablamos de salud, podemos pedir cita médica. Tenemos cultura médica también, ¿verdad? Si tenemos un dolor, un problema de salud, acudimos a Internet, a Doctor Google, y buscamos los síntomas y a veces nos asustamos. Por eso nos hemos convertido en personas hipocondríacas. Y la influencia de Internet también ha provocado las tecnoenfermedades. Tenemos dolencias de muñeca, dolencias de cuello, de espalda, el sedentarismo por usar Internet, por estar sentados. Y ya te he hablado de Doctor Google o Googleitis, que es el uso excesivo de Internet para consultar dolencias y enfermedades. Si hablamos de la educación, lógicamente hay ventajas y desventajas como siempre. Durante la pandemia nos beneficiamos de las clases online, por Zoom, por Skype, por Google Meets, y se habla de la generación Zoom o los Zoomers, todos aquellos que estudiaron durante la pandemia conectados por videoconferencia. Y realmente todos somos Zoomers. Esto ha causado un cansancio de Zoom. Hay mucha gente que ya no quiere tener reuniones o clases por Internet. Sin embargo, hay que admitir que en cuanto a educación, Internet ha permitido un aprendizaje autónomo, hay plataformas educativas fantásticas o aplicaciones para aprender. Esto ha permitido al idioma español expandirse muchísimo o el aprendizaje de otras lenguas. También, por ejemplo, Despacito de Luis Fonsi recibió millones de visitas, una canción que ha aprendido mucha gente y ha animado a mucha gente a aprender español. Se han creado recursos educativos infinitos. Es una fuente de información. Cualquier estudiante recurre a Internet para sus trabajos, sus estudios. Podemos convertir textos en audios, podemos viajar, visitar lugares virtualmente. Y los padres ven más oportunidades que riesgos en las pantallas. Es decir, en una escala de 1,5, los padres piensan que las pantallas son beneficiosas, al fin y al cabo son beneficiosas para estudiar, para sus hijos, para su formación. Las sitúan en un 2,9. Pero si miramos las desventajas, podríamos mencionar muchas, aunque mencionaremos simplemente que el caso de los niños que hacen sus deberes con Alexa u otros asistentes de voz, el gran problema del copia y pega, que significa que estamos haciendo plagio, y la fatiga por Zoom, ya te lo he explicado, ¿verdad? Y para terminar esta diapositiva, en el trabajo, las ventajas han sido y son innumerables. Podemos teletrabajar, podemos buscar empleo en Internet. Hay plataformas, numerosas plataformas para buscar empleo. Podemos formarnos como empleados y aprender de forma constante.
Podemos ver conferencias, charlas, vídeos de expertos, de empresarios, y eso nos ha permitido aprender un montón. La influencia de Internet también, en combinación con el COVID, nos ha transformado digitalmente. Se habla de infodemia. Estamos colapsados de información, abrumados por la información. Y hemos acudido a dos actitudes, o bien trabajar menos online o trabajar compulsivamente. Trabajamos en remoto y ha aumentado los casos de estrés laboral. Los adultos durante el COVID pasaron 9 horas y media ante el ordenador y 3 con el móvil. Los niños de 0 a 6 años pasaron de media 2 horas al día con el móvil o tableta en sus manos. Internet se creció y se multiplicó durante la pandemia. Aumentaron las apps, las aplicaciones de entrega de comida a domicilio. Aumentaron las suscripciones a Netflix, a Amazon, a Prime o HBO. Las compras se dispararon en un 80% y evidenció la brecha digital. Dio mucha información sobre el uso tan dispar, tan diferente entre personas mayores y jóvenes. Sacó a la luz las desigualdades de América Latina. Argentina declaró servicios públicos esenciales a Internet, la televisión por cable y la telefonía durante la pandemia. Esto significa que Internet era esencial en aquellos días. Colombia, Chile y México desarrollaron la televisión educativa en línea y 100.000 hogares con niños no pudieron conectarse a Internet durante la pandemia. Sin embargo, se observó una menor brecha entre personas de 55 a 64 años y jóvenes. En esas dos franjas, el uso de Internet en época de COVID fue masivo por ambas partes, por ambos grupos. También nos ha traído los delitos en Internet. La ciberextorsión o cibercrimen son ya términos muy conocidos. El phishing, a las empresas les cuesta de media 3,7 millones de euros proteger su sistema informático. 3 de cada 10 compañías han sufrido ciberextorsión y a veces los extorsionadores obtienen muy poco dinero, pero obtienen más que trabajando legalmente en sus países, normalmente países subdesarrollados. Las compañías, para evitar la ciberextorsión o el phishing, suelen hacerse seguros y suelen pagar el rescate que piden los extorsionadores. Solo el 10% recurre a pólizas de seguros, ya que decir que han atacado a su compañía es vergonzoso. No confiesan a los seguros que su compañía ha sido atacada por un extorsionador por vergüenza. Las pólizas de ciberriesgos han crecido un 41% desde que comenzó la pandemia y en 2020 la mayoría de ciberataques fueron a hospitales. Los hospitales estaban incluyendo información en sus sistemas, información muy valiosa para los extorsionadores. También tenemos que hablar de los mayores. Los mayores son personas vulnerables ante Internet en la mayoría de los casos. Y no solo eso, también su dificultad para usar Internet les ha hecho entrar en aislamiento, en soledad. Son más proclives
a caer en estafas o bulos. Es decir, es más posible que una persona mayor caiga en estafas o bulos. Tuvieron muchas dificultades durante la pandemia para reservar hora para el médico, para abrir fotos que le enviaban sus nietos o sus familias. 17% de los mayores de 74 años usa Internet diariamente. Es una cifra bastante baja, ¿verdad? Y 5,2 ha comprado por Internet. También es una cifra baja, pero nada despreciable. 7,7% de los mayores de 85 años usa Internet. Y 2% ha comprado. Es decir, las personas de 85 años o más tienen un uso muy, muy pequeño de Internet. Y 6,5 de los mayores de 65 años tiene habilidades digitales. El 90% lee noticias, documentos y el 51% hace gestiones. El 64% de los mayores desearía tener herramientas adaptadas para ellos y 6 de cada 10 mayores no entiende WhatsApp. Son datos muy interesantes que nos permiten hacernos una idea del panorama de la tercera edad o de los ancianos. ¿Y cómo ha repercutido Internet en los padres y las madres? Cada vez están más alejados de sus hijos. También son personas pegadas a sus móviles. No leen, buscan en Internet, buscan en sus móviles y sus hijos los imitan. Son padres digitalmente distraídos, son personas permisivas, sedentarias. 1 de cada 5 padres o madres atiende a sus hijos mientras usan tablets o móviles. Se endeudan por comprar tecnología a sus hijos. Posiblemente un padre tiene un teléfono de poca calidad, pero busca la manera de comprar un buen teléfono a su hijo o a su hija. Y deben transmitir que mostrar el cuerpo por redes o por Internet es dañino, que cosifica especialmente a las chicas y les hace presa de estereotipos, pero no son muy capaces de hacerles llegar esto a sus hijos e hijas. En cuanto a las mujeres, hablaremos en el segundo y tercer vídeo, ¿vale? No te los pierdas. Y para terminar, vamos a hablar de los menores en el panorama digital, en el panorama de Internet. Podemos decir que el 93% de los menores españoles entre 10 y 15 años tiene acceso a Internet. Esto contrasta con los países hispanoamericanos que tienen un 51%. Los alumnos de eso significa enseñanza secundaria obligatoria, un 89% tiene móvil, 76% tiene portátil y 70% tiene tablet. Son cifras bastante altas. 1/3 de los niños españoles en edad preescolar tiene su propio móvil o tableta. Es decir, los niños muy pequeños, antes de ir a la escuela, ya 1/3 de ellos ya tiene un dispositivo digital. 3 de cada 4 menores no saben distinguir bulos en Internet. No saben si una noticia es verdadera o falsa. Y se conectan más de 3 horas diarias en España, según la EU Kids Online. Se ha duplicado en los últimos 10 años. El 70% lo usa para comunicarse con su familia y amigos, el 63% lo usa como forma de ocio, música en su tiempo libre, el 55% lo usa para ver vídeos y el 46% para jugar online.
más de 2 horas de su tiempo libre lo pasan mirando pantallas. Esto perjudica enormemente el desarrollo y produce cambios neuronales, pérdida de atención y reducción del vocabulario. Los daños son irreversibles para la vista. Es decir, son daños que no tienen solución. El 20% de los niños españoles entre 5 y 7 años padecen miopía. Y el TDAH, todos los trastornos de hiperactividad, déficit de atención, han aumentado en un 43% debido al uso de pantallas. Esto es muy, muy preocupante. 1 de cada 5 niños tiene problemas de salud mental debido al uso de pantallas. Y la depresión en adolescentes ha aumentado hasta un 37%. Un 200% ha subido la tasa de suicidios entre 10 y 14 años. Esto es extremadamente preocupante. Los niños, ¿qué quieren ser? Antes querían ser pilotos, médicos, ahora quieren ser youtubers en un 41%, gamers en un 37% o influencers en un 27%. Y 1 de cada 10 menores no recibe recomendaciones de seguridad por parte de sus padres o profesores. Hay menores que agreden y graban esas agresiones. Tenemos el caso de Jaén, donde la menor responsable de las agresiones no podrá usar internet y está ingresada en un centro para menores. También tenemos los menores adictos al juego online, las apuestas o juegos de azar, que se ven como algo normal entre la población infantil y juvenil. El 65% hacen apuestas deportivas y el 17% participan en juegos de cartas con dinero. Padres o abuelos, ha llegado el caso de que reciben facturas por compras, por apuestas o por juegos online, reciben facturas muy altas. Los videojuegos de la FIFA que integran macropagos o Clash of Clans o Star Wars Battlefront fomentan la ludopatía, hacen que niños y jóvenes se conviertan en adictos, se enganchen enormemente. También está el problema de los niños y adolescentes que muestran sus cuerpos, hacen bailes sensuales, siguen estereotipos, se cosifican, se autoexponen y de nuevo, esto es necesario pararlo y tenerlo muy en cuenta. España es el segundo país que consume contenido pornográfico en internet. Y los casos de sextorsión a menores son también muy frecuentes y necesario erradicarlos. ¿Qué recomendaciones se dan ante todas estas amenazas a los menores por internet? Pues de 3 a 6 años no deben usar las pantallas más de 30 minutos diarios. De 6 a 12 no más de 1 hora y de 13 a 16 no más de 2 horas diarias. Y los padres tenemos que dar alternativas a las pantallas. Tenemos el canal de YouTube, Pantallas Amigas, donde se alerta de los peligros y de los riesgos. Tenemos la posibilidad de dar ejemplo a nuestros hijos, no usando pantallas, dedicando el tiempo a leer, a hacer cosas, deportes, cosas más satisfactorias al aire libre.
Debemos hablarles de las repercusiones que ocasiona el uso de Internet. UNICEF también ha publicado una guía para padres que se puede descargar gratuitamente. También enseñar a los hijos o los alumnos como profesores a plantearse interrogantes, a tener pensamiento crítico, a contrastar la información. En América Latina hay un programa que se llama Digimente de Google y que han hecho organizaciones y gobiernos e instituciones para ayudar a los adolescentes a evaluar, detectar información falsa, reflexionar sobre sus daños. También debemos ayudarles a tener autocontrol, quitar las notificaciones, borrar las redes sociales, dejar de responder 40 veces al día, llevar un reloj, mirar el tiempo que dedicamos a redes, alejar el teléfono. 80% de los padres aplica alguna regla sobre el uso de pantallas. 72% establece horarios. 54% de los padres limita el uso durante comidas o en las habitaciones de sus hijos. El 44% recurre a Internet para informarse sobre educación digital. Porque tenemos que tener en cuenta que los padres no son nativos digitales, entonces necesitan buscar esa información y consultar esos datos, esa información. En el caso de los videojuegos, ¿qué recomendaciones se dan a los padres y profesores? Supervisar siempre que el niño esté jugando, si es idóneo o no para el niño, permitir un máximo de 60 minutos al día y, ya hemos dicho, favorecer hábitos y rutinas no relacionadas con Internet. Los videojuegos, si hablamos de Internet, es otra gran amenaza. Bien, es cierto que mejoran la atención visual, mejoran la capacidad de decidir, resolver problemas, te permiten aprender a colaborar con inteligencia. En los casos de depresión, mejoran la salud mental, una persona que juega da menos signos de depresión, permite mejorar el movimiento, la orientación, el trabajo en equipo, la memoria, ayuda en el aprendizaje de idiomas, es una válvula de escape, pero ¿qué pasa? Que se juega para ganar y sobrevivir. Ya estamos hablando de cosas serias, hablar, ganar y sobrevivir, es decir, competición, eliminar a otra persona. Es una realidad virtual. Se recomienda jugar con moderación. Es un hecho que cada usuario dedica 6 o 7 horas de media al día y se considera trastorno cuando pasas más de 8 horas al día jugando o al menos 30 horas a la semana. En España, de 2% a 3% de personas presentan trastornos de juego. ¿Cuáles son las señales de alerta? Que el hijo o la persona pasa más de 2 horas jugando todos los días, que se irrita cuando le interrumpen, que aplaza el momento de conectarse, no, un poquito más, espera, que descuida sus obligaciones escolares, olvida comer, incluso se acuesta tardísimo, tiene problemas de sueño o no realiza hábitos de higiene. Y los signos de ansiedad o cambios de humor también son señales de alerta. Se ha convertido en un trastorno para 2,5%. Es como si fuera exactamente igual una adicción a sustancias.
El Fortnite tiene millones de usuarios, ha roto estadísticas y ha tenido a más de 8 millones de personas jugando al mismo tiempo. Es indudable que el Fortnite crea adicción y cualquier otro juego por internet. Es preocupante, ya que los otros jugadores son personas desconocidas, permiten la integración entre amigos, fomenta hablar entre amigos, pero no deja de haber peligros. Among Us es otro juego muy conocido en España. Hay que resolver un crimen en salas privadas o salas públicas y en muchas ocasiones hay comentarios muy no apropiados. Y han salido, se han inventado Exergames que que son importantes, tienen una repercusión interesante porque el 55,4% de niños y jóvenes españoles no cumple las recomendaciones de actividad física y 35% entre 3 y 24 años tiene obesidad o sobrepeso. Por eso los Exergames que te hacen saltar, moverte, jugar al tenis, etcétera, son muy buenos para combatir estos problemas. Y por otro lado, los videojuegos fomentan las apuestas online. 18,3% ha participado en apuestas online. Y es todo de este primer vídeo. Dale al like, suscríbete si te ha gustado, si te es útil, y te espero en el siguiente vídeo. Muchas gracias por tu atención. Mándame comentarios y te veo en el próximo vídeo. ¿Sí?